Me confirmo que se está escuchando bien, ¿cierto? ¿Ya escucha bien o no? Sí, señor. Bueno, gracias. ¿Climari tiene algo que decir? No, señor. Bueno. Entonces vamos. Entonces miren lo que es las implicaciones que tiene este teorema aquí en el sentido de calcular interés de línea. Porque aparentemente se nos reduce el trabajo, ¿cierto? Porque está diciendo que simplemente evalúo si el campo si el campo vectorial es conservativo, simplemente debo evaluar en el extremo final e inicial la función potencial. Ahora, aparentemente se disminuye el trabajo, pero lo que uno debe hacer antes, es decir, ya no tenemos que parametrizar la curva, que eso es un trabajito ahí que puede ser tedioso, pero ese trabajo ahorita se está cambiando por el que el trabajo. Primero, para poder usar el teorema uno tiene que verificar que el campo sea conservativo. Entonces tenemos que usar el teorema 1.7 de las notas anteriores. Entonces ahí ya tenemos que hacer algunas cuentas. Entonces tendremos que usar este teorema primero para verificar si es conservativo, porque no nos podemos poner a calcular, a buscar esa función potencia que implica más desgaste en términos de cálculo sin saber si existe o no. Entonces, primero tendríamos que verificar esta condición. Ahora, luego de encontrar esa función, de verificar esa condición, que el campo es conservativo, nos debemos disponer a encontrar esa función potencia, usando los mismos pasos que estaba mostrando antes. De ahí sí, terminado eso, sí podemos evaluar pues en el punto final e inicial y hacer la resta y tendríamos la integral de línea. Entonces, en un sentido, este trabajo de parametrización, en este caso particular, se está modificando por un trabajo de calcular derivadas y resolver una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, veamos un primer ejemplo sobre esta parte. ¿Alguna pregunta? No, señor. Entonces, bueno, entonces dice así, aplicación del teorema fundamental de la integral de línea. Entonces dice calcular la integral de línea de f mayúscula por dr. Entonces, noten, se está usando la letra f mayúscula. Es decir, que estamos en un campo vectorial. Bien. Y el teorema fundamental de integral de línea está establecido solamente para campos vectoriales. Entonces dice, donde C es una curva suave a trozos que va desde menos 1,2 hasta 1,2. Entonces no dice de qué forma se están uniendo estos dos puntos. Bien. Que dice que una curva suave, hay infinitas curvas suaves que los unen. La más sencilla, en caso de que no conociéramos el teorema, sería el segmento de recta que los une. Entonces teníamos que buscar el vector director y hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo de las notas anteriores. Entonces nos dan simplemente los dos puntos y nos dicen que la función f mayúscula, es decir, el campo vectorial, tiene esta forma aquí expresada. Decir que la función m es m de xy es 2xy y n de xy, usando el lenguaje del teorema, ¿no? Que él expresa la función así, como una función m más n. Entonces la función n va a ser x cuadrado menos y cuadrado. Entonces veamos, por ejemplo, no, perdón, la curva sí se muestra aquí. Una curva a trozos que va de menos 1,4 hasta 1,2. Y esta es la curva. Sin embargo, es una curva extraña. Bien, porque no conozco a alguien que me sepa decir una parametrización de esta curva, así como está expresada ahí. Con la información que nos dieron así, sería imposible parametrizarla. Porque yo solamente conozco que sé que pasa por dos puntos, pero los demás puntos no sé exactamente cuáles son sus coordenadas. Además, una curva que haga estos movimientos así,
difícil parametrizarla. Entonces veamos la solución. Entonces lo primero, como les dije, es verificar si esa función f mayúscula es un campo vectorial conservativo. Entonces notemos aquí, ¿qué teorema vamos a usar? Teorema 1.7, que establece que la función es un campo conservativo si estas derivadas aquí son iguales. La derivada parcial de n con respecto a x igual a la derivada de m con respecto a y. Entonces veamos eso. La derivada de m con respecto a y, veamos aquí. Aquí está m. Si derivo con respecto a y, entonces x es constante, me iría a quedar 2x. Bien. Y si derivo n con respecto a x, es esta. La otra parte da 0 y me quedaría 2x. Entonces esas derivadas parciales coinciden. Por lo tanto, la función f mayúscula es un campo vectorial conservativo, lo que implica a su vez que existe una función potencia. Es decir, existe una función escalar f minúscula, tal que su gradiente debe darme las componentes del vector o las componentes del campo vectorial. Bien. Entonces veamos cómo se procede aquí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, nosotros sabemos que, bueno, aquí no se escribe de esa forma, a ver, tal vez pude haber hecho más pasos. Pero sí están siguiendo la idea hasta ahora o no. ¿Hay alguna pregunta? Entonces nosotros sabemos que el gradiente de la función f, la función potencia, es decir, la derivada de f con respecto a x, tiene que darme 2x por y. Bien. Por lo tanto, integrando a los dos lados, integrando esta parte con respecto a x, me debería dar entonces que, mira, aquí está, que f de xy es la integral de esa parte con respecto a x. Bien. Es decir, la componente m se integra con respecto a x y la componente n con respecto a y. Entonces, cuando integro esto con respecto a x aquí, el y y el 2 son constantes. Puede salir un 2y aquí y me queda la integral de x por dx. Y esa es x cuadrado sobre 2. ¿Bien? Entonces, el sobre 2 que aparece ahí se cancela con este 2 y me queda solamente x cuadrado por y. Y aquí, como hicimos en los ejemplos de las clases anteriores, tengo que colocar una parte, una función g que depende de y. Bien, hay una parte ahí que depende exclusivamente de y lo dejo indicado de esta forma. ¿Por qué? Porque no noten lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo colocar g de y siendo cualquier función. Por ejemplo, y al cubo. Si yo tengo aquí x cuadrado por y más y al cubo y derivo esta función con respecto a x, ese y al cubo desaparece. Y me quedaría 2xy, que satisface la condición de que la derivada de f con respecto a x me dé 2xy. Entonces aquí hay una incertidumbre, hay muchas funciones que sirven. Por el momento lo dejamos así indicado. Bien. ¿Quedó clara esa parte? Ahora, análogamente, la derivada de la función f, porque el gradiente de f me da esta función vectorial. Entonces la derivada de la función f con respecto a y me tiene que dar esto. Por lo tanto, integrando esta función con respecto a y, obtengo la función f de xy. Bien, estoy siguiendo esta idea, esta misma idea de estos ejemplos que resolvimos la otra vez. Sino que aquí tal vez debía haber escrito este paso, ¿no? Por ejemplo, aquí uno dice la derivada de f con respecto a y me da la componente n. Por lo tanto, si este de y, diferencial de y que está aquí lo paso a multiplicar, me queda que la derivada parcial de f es igual a esta expresión por el de y. Y ahí es donde integro los dos lados. Sino que estos pasos los estamos haciendo más rápido aquí. Que ya hemos visto esto, digamos.
Entonces, integrando la componente n del campo vectorial. Ahora, con respecto a y, bien, entonces aquí donde aparece un dx, debe ir un y, bien, porque es con respecto a y. Entonces, cuando integro esto con respecto a y aquí, integral de x cuadrado es una constante. Entonces, cuando integro una constante con respecto a la variable y, me queda simplemente x cuadrado por y. Y la integral de y a la 2 es y a la 3 sobre 3. Bien. Más una función h que depende exclusivamente de x. Por las mismas razones que en la parte exterior colocamos una función g que depende exclusivamente de y. Ahora, como estas dos funciones son la misma, ¿no? Esta cantidad que está aquí es igual a esta expresión que está aquí. Entonces, esto sugiere que esa función que depende exclusivamente de y, este g y que aparece aquí, es y a la 3 sobre 3. Y aquí, como no aparece nada, entonces la función h de x va a ser, aquí no aparece nada que dependa solo de x. Entonces, esa h de x va a ser una constante simplemente. Entonces, concluimos pues que la función f de xy es de esta forma. Bien, x cuadrado por y menos y al cubo sobre 3 más una constante. Porque si calculamos las derivadas parciales de esta función, para verificar que esta es la correcta, que si es esa la función f, la función potencia, bueno, con una incertidumbre de una constante, ¿no? Pero esa constante no va a importar. Para verificar que esta es la función potencia, pues ustedes podrían derivar con respecto a x y ver que le da 2x por y. Luego derivan con respecto a y, verifican que les da esto, si tienen alguna duda. Entonces, puesto que ya encontramos la función potencia, nuestro campo es conservativo, entonces podemos aplicar el teorema fundamental de integrales de línea. Bien, ¿qué dice el teorema fundamental? Que esta integral de línea va a ser la función potencia evaluada en el punto inicial, perdón, en el punto final, menos función potencia evaluada en el punto final. Y aquí están, miren. Punto inicial es menos 1,4, punto final es 1,2. Entonces ahí se hizo esa evaluación. Y listo. Donde está X colocó 1, donde está Y colocó 2. Entonces cuando evalúan 1,2. Y la constante no importa, ¿no? Porque como aquí aparecería más la constante en esta esquina, pero acá se restaría de nuevo la constante. Entonces por eso no importa. Así como cuando hacemos integrales, por ejemplo, de variable real, uno vaya a la antiderivada y cuando evalúa no le suma la constante. Porque como estoy restando aquí, no vale la pena desgastarnos porque ya sabemos que la constante se va a cancelar. Entonces aquí simplemente se evaluó la función sin considerar esa constante. Y nos da 50 tercios al resolver esta expresión aquí interna. Entonces vieron ya el trabajo de parametrizar esa curva en lo que se convirtió en hallar la función potencia. Bueno, primero verificar que el campo vectorial es conservativo y luego hallar la función potencia. Aquí hay otro ejemplo. ¿Quién tiene preguntas sobre esa primera parte de los cálculos? ¿Sergio tiene alguna pregunta? ¿O quién habló? ¿Cristian? No, señor, pues es lo que usted dice, hacer la primera parte, evaluar si se puede hacer, porque pues, siempre son larguitos los cálculos para no tener que hacerlo, ¿no? Siempre Sí, mirar primero si se puede hacer esa primera evaluación. sí. Y sí, aunque lo primero, sí, debe verificar que el campo sea conservativo, entonces hacer ese primer paso porque ustedes no pueden ir directamente a hallar la función potencia porque puede ser que no exista, entonces se pueden desgastar ahí sin necesidad.
Entonces, esa es la forma en que se opera con este tipo de integrales de línea. Profe, Ahora, ¿usted nos va a dejar el ejemplo así de M y N o nos va a dejar uno con P? Bueno, con M y N. Gracias. Sí. Aquí también hay, miren. Aquí también hay con M, N y P. También hay. Porque el teorema vale también, bueno, se puede generalizar, ahorita que usted lo menciona. Aquí no lo enuncio el teorema generalizado, pero sí se usa. Porque es lo mismo. Si el campo tiene tres componentes, M, N y P, la otra letra, entonces uno puede verificar si es conservativo con el teorema que le sigue al 1.7 y por lo tanto encontrar esa función potencia y evaluarla también en los extremos de la curva C. Entonces se puede también. Puedo hacer un ejemplo de esos. Pero antes podemos verificar este otro ejemplo aquí, todavía en un campo vectorial en el plano. Entonces, miren, aquí tenemos, dicen, evaluar la integral. Ah, no, el 1.2 ya lo hice. Dice, evaluar la integral de línea f de por dr, donde c es la curva, la misma curva, y simplemente cambia la función campo vectorial, que va a ser y por exponencial de xy más x exponencial de xy más y. Bien. Entonces, en este caso, la función m es esta parte, la función n es esta. Entonces, primero debemos de verificar si ese campo vectorial es conservativo. Es decir, si la derivada de n con respecto a x es igual a la derivada de m con respecto a y. Entonces, miren, si hacemos la derivada de m con respecto a x, perdón, de m con respecto a y aquí aparece y en este primer factor y aparece en la exponencial. Entonces, para hallar esta derivada tendría que aplicar regla del producto para derivar. Bien. Entonces, por ejemplo, si derivo con respecto a y, sería la derivada de del primero por el segundo sin derivar. Entonces, la derivada de y es 1 por exponencial de xy sin derivar. Por eso aquí queda exponencial de xy. Más y, pues, por la derivada con respecto a y. Entonces, la derivada exponencial es la misma función por la derivada interna que es x. Por eso aquí me queda y por x por exponencial de xy. Bien, se usa regla del producto de la multiplicación para derivar. Eso lo estudiamos en clase presencial. Ahora, debo derivar n con respecto a x ahora. Entonces aquí también debo usar regla del producto, ¿no? Si derivo con respecto a x, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces la derivada de x es 1 por exponencial de xy. Entonces me queda esta parte. Más x sin derivar, pues x, por la derivada exponencial de xy, que es la misma función exponencial de xy por la derivada interna que es y. Entonces ahí me queda esta parte. Y la derivada de y con respecto a x es 0. Entonces vemos que sí coinciden esas derivadas parciales, lo que implica que el campo vectorial es conservativo y podemos encontrar la función potencia y aplicar el teorema fundamental de integral de línea. Bien. Entonces, ¿cómo hallamos la función f de xy? Bueno, primero integramos la parte de m asociada a la coordenada x.
esta parte la integramos con respecto a x. Bien, entonces aquí está. Cuando integramos con respecto a x, ¿qué podemos hacer? Esta integral se puede hacer de hecho por sustitución, ¿no? Podemos definir u igual a x por y. Si u es igual a x por y, de u, la derivada de u con respecto a x va a ser y. Por lo tanto, de u va a ser y por dx. Entonces, si hacemos la sustitución, esta integral se puede escribir como exponencial de Euler a la u por du. La integral de Euler a la u por du es Euler a la u, que es exactamente Euler a la x por y. Entonces, por sustitución se hace esta primera integral. Y como siempre, queda una parte de incertidumbre, que es una función que depende exclusivamente de y. Ahora, la función potencial también es igual a la integral de n con respecto a y. Esto es n. Bien. Con respecto a y, aquí es un y, ¿no? Esta es con respecto a x y la otra es con respecto a y. Entonces, esta integral aquí, esta primera, si la hago con respecto a y, va a ser de nuevo haciendo esta primera parte va a ser de nuevo usando método de sustitución, va a ser exponencial de x por y. Bien. Una forma de verlo es que si usted deriva esta parte con respecto a y, ¿qué me da? Lo que está aquí. Una forma de verificar que la integral está bien hecha. Más, y aquí sería y a la 2 sobre 2. Bien. Y aquí hay algo raro aquí, ¿alguien me puede decir o no? Este menos porque aparece. O es que no debe ir. A ver, ustedes que son más jóvenes pueden decir eso. ¿Qué pasó ahí? Ojo con ese No menos. debería de ir, ¿no? No debería de ir, ¿cierto? Porque aquí está más, ¿no? Ujú. La función es más. Entonces aquí sería más y a la 2 sobre 2. Por una función que depende solamente de x. Ahora, como estas dos expresiones, esta parte aquí, la función potencial, y también es esta, son la misma cosa. Entonces esa función g de y, que aparece aquí, que depende solo de y, va a ser este y al cuadrado sobre 2. ¿Bien? Y acá no existe, en ninguna de las dos partes existe una función que dependa solo de x. Por lo tanto, ese h de x es una constante. Y podemos concluir entonces que la función potencial es esto. Si queremos verificarlo, que está correcto, si quedó espacio para la duda, entonces uno, ¿qué hace? Pues deriva esta función con respecto a x y mira si le da m, es decir, y por exponencial de xy. Y luego la deriva con respecto a y ve si le da n, que es x por exponencial de xy más y. Bien. Entonces, ahora sí, cuando uno tiene la función potencia, es simplemente evaluar en el extremo final de la trayectoria y restarle el extremo inicial. Entonces aquí sería esta expresión evaluada en esos puntos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esto aquí en este extremo va para indicar, a ver, esto qué pasó aquí, está mal escrito. Bueno, en el primer caso sería evaluar en 1,4, entonces sería Euler de 1 por 4, que es Euler a la 4, menos 4 al cuadrado sobre 2, que es 16 sobre 2, 8. Bien. Entonces aquí hay que evaluar esto bien en los puntos, como dice la fórmula, en la función potencia. Aquí esto está como mal escrito, que esto está mal No escrito. sería, no es al inicio menos 1,5. No, ese no es el punto final.
Yo Por veo eso, aquí ¿es punto final? menos inicial. Ah, no, es que esa no corresponde a la gráfica. No es la misma curva. No es la misma, ¿cierto? Bueno, No, entonces eso, menos 1,5 inicial y 1. Ah, ya. el final es 1,4. Ya, sí. Por eso el final 1,4 menos f de menos 1,5. Listo. Aquí esta nota la hice yo, bueno, no la hice yo, pero sí estaban bajo mi cargo. La persona que le pedí que la hiciera por mí no la hizo bien. Pero bueno, aquí ustedes simplemente evalúan correctamente. Bien, el trabajo, esto es trabajo, esto es evaluar una función, eso ya no tiene ningún misterio. El trabajo nuevo aquí es la técnica que se está mostrando y es primero probar que el campo es conservativo y luego hallar la función potencia. En ese caso ya podemos usar el teorema fundamental de integral de línea. Bien. ¿Alguna pregunta? En la próxima clase de pronto hago unas notas con más ejemplos si quieren, con más detalles. Entonces, esta es una generalización del resultado anterior, ¿no? Entonces, aquí es lo que, bueno, se repite lo que yo he mencionado, que si el campo es conservativo, entonces la integral de línea es independiente de la trayectoria. Es decir, que esa integral de línea va a ser igual en cualquier curva que una el punto inicial y final. Y aquí, bueno, se establece el teorema equivalente al anterior, ¿no? Sino que aquí dice, bueno, si F es un campo vectorial continuo en una región abierta y conexa. De una región conexa quiere decir que ya, digamos, como, a ver, tengo una gráfica aquí. Una región conexa son de esta forma, como la moradita aquí. Es decir, que ellas no se pueden separar. Por ejemplo, no la puedo ver como la unión de otras dos regiones. Bien, esto lo vamos a estudiar mejor la próxima clase. Pero entonces este teorema aquí es prácticamente una reescritura del anterior. Y lo hacen es para el caso en el que la función campo vectorial sea de 3 coordenadas. Bien, pero el teorema en esencia es lo mismo. Simplemente que agregamos una coordenada y debemos entonces verificar primero que el campo sea conservativo para luego proceder a calcular su función potencia y aplicar el teorema de evaluar en el punto final y restar cuando evalúo en el punto inicial. Entonces, por ejemplo, de hecho, este teorema puede darse enunciado junto con el de aquí, junto con este. Escribiendo aquí otro ítem diciendo f de x y igual a mi más nj más pk conservativo en una región R, y listo. Entonces aquí sí el trabajo se agranda un poco, ¿no? Primero porque para verificar que esa función es un campo vectorial conservativo, como tiene 3 componentes, se verifican 3 condiciones ahora. Significan que la derivada de p con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a z. Mejor dicho, todas estas condiciones que están aquí, en estas notas. Ah, bueno, todavía no aparece. Que del teorema
1.12 de las notas anteriores. Bien, establece cuando un campo conservativo con 3 componentes es conservativo. Entonces, el primer trabajo es verificar esto, que ya es un trayecto largo. En este caso dice ahí, la derivada de P con respecto a Y tiene que ser igual a la derivada de N con respecto a Z. Entonces, si me dieron la función, esto va a ser M, esta parte aquí va a ser N, y la constante 5 va a ser P. Entonces, la derivada de P con respecto a Y es 0, claro, esta función es constante. Y la derivada de N con respecto a Z es N, esta parte de aquí. Entonces, esta función, noten que no depende de Z, depende solamente de X y de Y. Por lo tanto, su derivada parcial con respecto a Z también es 0. Entonces, satisface esa primera condición. Estamos verificando estas 3 condiciones. Ahora, la derivada de P con respecto a X. P es una constante. También da 0 esa derivada parcial. P es 5. Y la derivada de M con respecto a Z. Noten de nuevo, M es la primera coordenada aquí. Esa función M también depende exclusivamente de X y de Y. Por lo tanto, esa derivada parcial ahí es 0. Y veamos la última condición, la derivada de N con respecto a X. Entonces, N es esto. Entonces, coseno de Y sería una constante en este caso. Y me quedaría que la derivada con respecto a X va a ser la derivada de esta exponencial, que es ella misma por la derivada interna. Por eso aquí queda el 2, que es la derivada interna, por la exponencial de 2x por el coseno de Y. Bien, eso es la derivada de N con respecto a X. Y veamos aquí, esto es M. La derivada de M con respecto a Y, ¿qué va a ser? Pues esta primera parte es constante y la derivada de seno con respecto a Y es coseno de Y. Entonces por eso me queda 2e a la 2x coseno de Y. Entonces coincide. Entonces, en este caso ya tenemos que satisfacen esas 3 condiciones, lo que implica pues por el teorema 1.12 de estas notas que ese campo vectorial es conservativo. Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, como es conservativo, debemos encontrar la función potencia. Entonces, ¿qué debe ocurrir? La función potencia es una función escalar que depende de 3 coordenadas, de x, y, z. ¿Y qué ocurre? Bueno, que la derivada de la función potencia con respecto a x tiene que darme m. Es decir, tiene que dar 2e a la 2x por seno de y. La derivada de la función potencia con respecto a y tiene que dar n. Y la derivada con respecto a z tiene que dar p. Bien. Por lo tanto, empiezo a integrar aquí, a los dos lados. Esta primera integral la hago, integro los dos lados con respecto a x. Bien, es una derivada parcial aquí con respecto a x. La otra la hago con respecto a y. Esta, porque es la derivada de f con respecto a y. Y la última con respecto a z. Bien, entonces tengo todas esas integrales, me tienen que dar la función potencial con alguna función g que dependa de las otras dos variables por ahí. Entonces, por ejemplo, esta primera integral con respecto a x, seno de y puede salir de la integral como una constante y me queda la integral de 2 exponencial de 2x de x. Entonces, esta integral va a ser simplemente e a la 2x, porque si derivo esto, o sea, mejor dicho, esta integral se hace usando sustitución. La sustitución es u igual a 2x. De u va a ser 2 por dx, que es este 2 que está aquí, por este dx. Pero uno no tiene que hacer todas las veces la sustitución, ¿no? Uno lo puede hacer a ojo simplemente. Entonces, esa integral va a esta parte, y aquí debemos colocar una función g que depende solamente de y y de z. De las otras dos variables, yo integré con respecto a x. Entonces, la función g que aparece aquí depende de las otras dos variables, y z. Y haciendo lo mismo,
Bueno, integro esto con respecto a y. Entonces, el e a la 2x sale como constante y me queda la integral de coseno de y. Integral de coseno es seno. Por eso aquí queda la x seno de y. Más una función que depende de las otras dos variables, es decir, de x y de z. Y por último, la integral de 5 de z, la más fácil, integral de 5 es 5z. Más una función que se llama de k, que depende de x y de y. Entonces veamos qué sucede. Todas estas funciones todas estas expresiones representan la misma función potencial. Bien. Entonces, no hay una función que dependa, miren, aquí uno se pone a comparar estas dos expresiones. Entonces, la función potencial seguro que ya va a tener ese primer término, que es e a la 2x seno de y. Ahora, una función g que dependa solamente de y de z, aquí no la hay, ¿cierto? Y aquí está este 5z que solo depende de z. Entonces, esta función y, que no la conocemos, va a ser este 5z, que es la única función que depende de z, exclusivamente. Entonces, este g de yz es 5z, y h de xz, no hay una función que dependa de x y de z. Mire, esta depende de x y de y, esta depende de z solamente. Entonces, la función h de xz es una constante. Entonces, en fin, concluimos que la función potencial va a ser esta expresión aquí. Bien, y si lo queremos verificar, simplemente hallar esas derivadas parciales y ver que se satisface las tres condiciones. Y bueno, teniendo esa función potencial, ya es simplemente evaluarla primero en el punto final y luego en el inicial. Entonces el final es 1, pi, 3. Entonces 1 es x, y es pi, z es 3. Si hacemos esa evaluación y le restamos cuando evaluamos en 0, pi medio es 1, aquí tenemos ese valor de 9. Y bueno, así se hacen este tipo de ejercicios con tres componentes. Bien, entonces eso es lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias por asistir y ya estamos sobre el tiempo. Entonces voy a empezar a revisar los ejercicios del libro, hacer las modificaciones y les mando la primera parte del taller. Entonces, gracias y nos vemos el sábado. Vale, muy bien, profesor. Vale, profe, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Profe. Chao. Sí. Profe, vea, ¿usted de pronto ha escuchado algo de la universidad con respecto al siguiente semestre? No, todavía no he escuchado nada, no estoy No, ni un rumor, nada por ahí. nada todavía. Listo, profe. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno.